Hola, estamos en Perú 21 Televisión y vamos a conversar con el analista político y periodista Joaquín Rey. Joaquín vivió muchos años en los Estados Unidos. Su primera aproximación al periodismo se llamó Girón Washington, precisamente una columna desde donde opinaba analizando el corazón, ahora podríamos llamarle el hígado del mundo. Me refiero precisamente al ambiente de las elecciones próximas en los Estados Unidos y al debate que ayer todos, imagino que sorprendidos, presenciamos entre los candidatos Biden por el Partido Demócrata y Trump, que va a la reelección por el Partido Republicano. Hola Joaquín, gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Cecilia, encantado, un gusto verte. De igual manera, vamos, viste el debate seguramente anoche como nosotros y te quedaste impactado. Fue un debate, fue francamente desagradable verlo, ¿no? Fue irritante, inquietante. El nivel de violencia y agresividad del debate es algo que no habíamos visto en la política de Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, los debates que se dieron entre Hillary Clinton y Donald Trump en 2016 y había una cierta tensión, había agresividad propia del temperamento de Donald Trump, pero lo visto ayer, yo creo que nunca ha habido un nivel de virulencia como el que hemos presenciado anoche en la política de Estados Unidos. Ahora, esto que ha sorprendido a tantos, yo diría a todos, ha golpeado mucho en Europa. Los europeos se han referido, digamos, desde el debate, un debate poco edificante, han dicho, hasta expresiones como todo fue una broma, de mal gusto. O sea, digamos, las apreciaciones son adversas, pero en todos o la mayoría de estos opinantes europeos, lo que ellos han dicho es: se está acabando la democracia en los Estados Unidos, se viene abajo esta suerte de bagaje tutelar que tenían los Estados Unidos respecto de la democracia en el resto del mundo y sobre todo en América Latina. Entonces, inmediatamente cuando uno lee estos comentarios uno se preocupa mucho, porque si realmente hay una suerte de asonada autoritaria, no solo por las formas, sino porque ya no importa lo que piense el ciudadano norteamericano. O sea, yo puedo ir a un debate y portarme de la peor manera, interrumpir, gritar, maltratar, incluso al moderador, me estoy refiriendo a Trump, siendo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje quiero dar? ¿Qué es lo que me importa que piensen los ciudadanos? De hecho, Donald Trump, bueno, sí, ayer es un capítulo más en su presidencia, pero desde que él irrumpió en la escena política, él ha mostrado desprecio por las formas democráticas y si de algo se precia Estados Unidos es la fortaleza de su sistema democrático, de sus instituciones, lo que ellos llaman el checks and balances, ¿no? Que es estos contrapesos entre poderes, pero él ha ido erosionando esto de manera sistemática desde que llegó y algunas reglas que se daban por sentadas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que entre los partidos se consideran adversarios, pero no enemigos, ¿no? En Estados Unidos siempre ha habido por lo menos una cierta cordialidad entre el Partido Republicano y Demócrata. Eso ha desaparecido bajo la presidencia de Donald Trump. Y algunas cosas, por ejemplo, ¿no? El hecho de que Trump haya sacado a un jefe del FBI que lo estaba investigando, ¿no? Que es una cosa curiosa del sistema de Estados Unidos que Trump puede hacer, el presidente puede hacer esas cosas, pero son reglas no escritas que el presidente solía respetar, ¿no? Entonces, él de alguna manera transgrede esas reglas no escritas, lo ha venido haciendo por un largo periodo de tiempo, o por ejemplo el hecho de que ahora que se ha muerto Ruth Bader Ginsburg, que es una miembro de la Corte Suprema, él quiere forzar el nombramiento de un nuevo juez cuando faltan 4 semanas para las elecciones, ¿no? Y esto es algo que en el pasado lo hubiera hecho el siguiente presidente cuando estamos en un proceso electoral. Entonces, él de alguna manera está sutilmente socavando esas reglas democráticas y ayer deslizó
la amenaza mayor, más grave, la amenaza nuclear, podríamos decir, que es deslizar la posibilidad de no dejar el poder a fines de este año, si es que desde su punto de vista la elección no es transparente, ¿no? Y es increíble, hay que señalar esto, porque Donald Trump ha dicho literalmente que aceptará los resultados electorales en la medida en que lo favorezcan. Y es una tremenda contradicción, porque si es que uno acepta el éxito, también debiera aceptar el fracaso. El proceso es el mismo, ¿no? Es algo inusitado en la democracia de Estados Unidos y hace un daño tremendo a la confianza en las instituciones y considerando el rol de liderazgo en el mundo occidental de Estados Unidos, esto es grave para todo el mundo, para todo Occidente por lo menos, ¿no? Y hay que tomarlo con mucha seriedad. Y no solo Occidente, ¿no? No olvidemos que los Estados Unidos están en muchos países, tropas norteamericanas están en muchos países precisamente preservando la democracia. Entonces, la situación se torna de cambio y la lectura no es amable. Al contrario, yo siento que es más que preocupante. Pero te quería preguntar un poco por el ciudadano norteamericano. Tú has vivido años, varios, estudiando y formándote y trabajando en Estados Unidos y conoces un poco ese ciudadano que es el que, digamos, más comprometido con la democracia. Está el que tiene una visión de ciudadano mundial. ¿Qué está pasando con ese ciudadano? ¿Qué está sintiendo en este momento? Claro, porque la amenaza de Trump es: me voy a quedar, gane o no gane las elecciones, ¿no es cierto? Yo me voy a quedar, porque él interpreta como él quiere, hace interpretaciones auténticas de las reglas del juego democrático. Entonces, ¿qué está pensando ese ciudadano? ¿Qué capacidad tiene de reaccionar teniendo en cuenta que nunca ha pasado esto en la historia de su país? Entonces, ¿cómo va a reaccionar? ¿Se va a quedar paralizado? ¿Está paralizado y el autoritarismo se les va a venir encima? ¿O ya están organizándose, no solo desde el Partido Demócrata, que tiene que enfrentar las elecciones, sino también desde la sociedad civil, que allá es tan activa? Lo que sucede es que a veces ahí está aquello que nosotros conocemos más de Estados Unidos, porque es lo que influye en la academia, en la prensa y hasta en las películas, es el Estados Unidos, digamos, de las costas, ¿no? El Estados Unidos un poco con más mundo, más educado. Básicamente estamos hablando, pues, la costa este, que es todo, digamos, Nueva York, Washington, Boston, ¿no? Y del otro lado, California, ¿no? Que es la ciudadanía, digamos, un poco más ilustrada, que por lo general es demócrata o es republicana moderada y que tiene a la Constitución y a la democracia como elementos centrales de la nación, ¿no? Pero hay el centro del país, que es enorme, y es una ciudadanía que es la base fuerte de Trump. Estamos hablando pues de Texas, de Arkansas, Wyoming, Alabama, y son estados que quizá uno cuando viaja a Estados Unidos no los conoce, pero hay una gran población ahí, y ahí está la base de Trump, y es una población para la cual aparentemente las reglas básicas de la democracia no son tan fundamentales, y quizá hay unos elementos menos sofisticados que los movilizan. Los temas económicos, que fue el eje central de la campaña de Trump, efectivamente había un estancamiento de la clase media, el mensaje de Trump va dirigido a esa clase media, y los elementos más nativistas, hasta primitivos, ¿no? Que es este tema del nosotros versus el resto del mundo, versus los inmigrantes, qué significa ser americano, qué no es ser americano, ¿no? Y son esos los mensajes a los que Trump apela, ¿no? Y que lo ha hecho consistentemente desde que empezó su presidencia, y ayer también. Hubo un momento tremendo, el debate de ayer. Mike Wallace, el moderador del evento, le pregunta en un momento a Donald Trump si es que él puede en este momento condenar la supremacía blanca, ¿no? Estados Unidos es un país racista, hay que decirlo con toda claridad, y Trump no puede. O sea, algo tan simple como decir: yo condeno el racismo en Estados Unidos, la supremacía blanca, él no puede hacerlo, y no lo hace porque nunca escucharemos de Trump algo que ataque a sus bases. Y dentro de sus bases hay
un porcentaje de la población no despreciable que es racista, ¿no? Y eso moviliza pues a unos votantes. Y para este votante, el hecho de que finalmente Trump rompa pues con las reglas constitucionales y se quede 4 años más, de repente no es tan grave, ¿no? Y mi apuesta es pensar que esta es una minoría y que finalmente la ciudadanía más comprometida con la democracia finalmente no lo va a permitir. ¿Y cómo no lo va a permitir? Yendo a votar, básicamente. Porque acá la manera de hacerlo es votando. Es una elección voluntaria, es una elección que se da en un contexto de pandemia. El gran reto de Joe Biden es energizar a esa población, sacarla de su casa y empujarla a votar. Es un reto grande. Sí. Trump también logra desquiciar a Biden, ¿no? Ayer él le llamó payaso, le dijo mentiroso al presidente de los Estados Unidos. De todas maneras hay una investidura y entonces tú ves que todo el espectáculo se va de las manos. Es que francamente llevar una discusión con Trump es muy difícil, ¿no? Él siempre tiene esta... ¿Qué pasa? Biden no es un candidato muy potente, no es un orador con energía, no es pues, digamos, un rockstar, como dicen allá, como lo era, por ejemplo, Barack Obama, ¿no? Y Trump tiene eso muy claro y él tenía una estrategia muy estudiada. Desde el minuto 1 del debate, Trump lo arrollaba, no lo dejaba hablar. Cada vez que hablaba encima de Biden. Entonces era una posición bien difícil para Biden porque tienes dos alternativas: o sencillamente dejar que te arrollen por tratar de seguir las reglas, o tú también arrollarlo y terminas haciendo eso que tú condenas, ¿no? Entonces es una posición bien complicada la que tenía Biden. Sus estrategas debieron preverla. Sí, y me parece que al final, al comienzo yo lo vi un poco que sí lo agarró un poco, digamos, en frío a Biden, pero luego fue cogiendo más temple y enfrentándolo un poco más. Y también, si uno ve con detalle el debate, Trump en un momento baja. La primera media hora fue realmente nociva, pero ya luego Trump baja un poco el tono. Puede ser que alguien le haya dicho, oye, ya, esto incluso para tu base está haciendo demasiado, ¿no? Porque ya si al final fue un debate un poco más fluido, él lo dejaba hablar un poco más, ¿no? Pero no hubo ideas, básicamente no fue un debate de ideas. Fue un lo bulió todo el debate. Lo bulió, lo golpeó, lo trató mal, lo abusó, fue horrible. Y bueno, como tú dices, hay un público que puede aplaudir o que puede admirar eso. Eso dice mucho de los tiempos que vivimos, en todo caso, ¿no? Pero hay 8 puntos de diferencia. Eso es muy importante en el electorado norteamericano. ¿Tú crees que se va a mantener esa tendencia, que Biden va a estar por encima y que al final va a ganar las elecciones? Si es que no hay un suceso dramático que surja en las próximas 4 semanas, esto debiera mantenerse. Pero ahora hay que nuevamente recordar a quienes nos ven que en Estados Unidos el voto popular es importante, pero no es lo fundamental, ¿no? Recordaremos que en el 2016 Hillary Clinton, de hecho, ganó por 3 millones el voto popular. 3 millones más de norteamericanos votaron por Hillary que por Donald Trump. Y aún así Donald Trump ganó la elección porque existe ese sistema que es el colegio electoral, lo llaman, ¿no? Que básicamente cada estado vale un número de puntos y basta que uno gane el estado por un voto para llevarse todo ese puntaje. Entonces, lo importante acá no es el voto total, sino es el voto en esos estados clave que los norteamericanos llaman los swing states, o que se podría traducir como estado pendular, ¿no? Que son algunos estados como Ohio, por ejemplo, donde fue el debate anoche, que son esos estados que no son claramente demócratas, como es California, o claramente republicanos, como es Texas, ¿no? Entonces, esos son los battleground states, que son los estados de batalla. Ahí el margen es un poco más reducido, ¿no? Cada estado es distinto, pero de acuerdo con la predicción de hoy, debiera ganar, ¿no? Pero obviamente no se puede, después de lo que pasó en 2016 con Trump, no se puede dar nada por sentado, ¿no? Ahora, el tema de los impuestos, este gran descubrimiento, documentado descubrimiento del New York Times, a Trump no le gusta pagar impuestos y de hecho no paga impuestos. ¿Eso cuánto pesa para el ciudadano norteamericano? Yo creo que eso sí lo ha golpeado. Eso sí ha sido un golpe. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por lo menos en esta ciudadanía un poco más, con mayor sentido cívico,
pagar impuestos es algo que te enaltece como ciudadano, es algo que sería maravilloso tener en Perú, ¿no? Esta cosa de los gringos dicen, yo pago mis impuestos, como una cosa que me hace ver que yo, como ciudadano, ejerzo mis derechos, pero también cumplo mis deberes. Es un elemento central en la ciudadanía, el hecho de pagar tus impuestos estatales y tus impuestos federales, ¿no? Lo que estamos viendo es que Donald Trump, esto es impuesto federal, pagó básicamente cero. Una persona con una gran fortuna que paga $750, pues eso es nada, ¿no? Y creo que en la línea de ataque, hay una línea extraordinaria en el debate del 2016, el primer debate entre Hillary y Trump, donde Hillary dice, Donald no paga ni un solo impuesto, y eso significa cero para la educación, cero para la salud, cero para nuestros veteranos, ¿no? Y esa es una línea que ha estado saliendo mucho estos días, la han estado repitiendo. Y claro, la gente dice, oye, una persona que se precia de ser pues un patriota, de liderar nuestro Estado, siendo millonario ha contribuido cero al Estado. Esto sí, yo creo que lo va a golpear, pero nuevamente, su base le aguanta todo. Donald Trump respondió a Hillary en ese debate y nunca lo olvidaré. Le dijo, cuando Hillary lo acusaba de no pagar impuestos, él le dice, that makes me smart. O sea, eso me hace inteligente. O sea, te das cuenta en la manera de ver. Claro, o sea, el vivo peruano, que es el informal, que no paga impuestos a pesar de que tiene renta, ese es Trump. O sea, los Estados Unidos han dado una vuelta, que no es una vuelta, sino es una voltareta tremenda, y es muy peligroso para lo que significa el equilibrio democrático en el mundo, porque son tiempos donde la xenofobia, donde el racismo están reverdeciendo, y no es solamente una vergüenza que eso ocurra, sino también es un fracaso de todos los que creemos y pensamos de manera civilizada y desde un punto de vista contrario. Y yo creo que también está faltando desde el Partido Demócrata una verdadera autocrítica respecto de en qué fallaron y en qué han venido fallando las otras instituciones en los propios Estados Unidos. Lo que eso puede costarle a países como el nuestro, todavía no lo podemos imaginar. Creo que el Partido Demócrata está todavía en una tarea pendiente de reconectar con Estados Unidos, porque es el partido, como decía, un poco de las élites, ¿no? De las élites académicas, es el partido. Si uno va pues a una de las universidades importantes en Estados Unidos, el 80%, 90% son demócratas, ¿no? Pero ese no es el país es mucho más que eso, ¿no? Hay una comediante norteamericana que se llama Elizabeth Wolf, que es muy, muy graciosa, y tú sabes que en el 2016 hubo toda esta acusación de que Donald Trump de alguna manera coludió con Rusia para la elección, ¿no? Y ella hizo un chiste que me parece muy bueno, dice, es increíble que los republicanos hayan podido estar tan conectados con Rusia cuando los demócratas ni siquiera estuvieron conectados con Estados Unidos, ¿no? Y eso es un poco lo que le ha pasado al Partido Demócrata. Y eso es lo que le ha pasado a Norteamérica. Pero si le pasa a Norteamérica, nos pasa a nosotros. ¿No es cierto? Es muy complicado. Realmente yo estoy preocupada. Joaquín, ¿tú compartes esa preocupación? Sí, porque finalmente Estados Unidos, con todos sus problemas, pues de alguna manera ha tenido un rol de liderazgo en el mundo, ¿no? Ellos se precian de tener ese rol y es el país que además promovió el multilateralismo en muchas dimensiones. El gobierno de Trump ha retrocedido, ha debilitado la ONU, se ha retirado de la OMS recientemente, se retiró del Acuerdo de París, se retiró el TPP, ¿no? Entonces está cediendo un poco ese espacio de liderazgo en el mundo y todo espacio vacío se llena, alguien más ocupará ese lugar y puede que no sea el mejor, ¿no? Puede que no sea el mejor. Esperemos que no sea así, vamos a estar pendientes y por supuesto te vamos a estar molestando para los análisis. Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Cecilia, un gusto. Gracias y buena suerte. Bueno, así están pintando las cosas, color realmente de hormiga. Porque lo que pueda pasar allá, pues puede avalar cualquier arbitrariedad en esta parte del mundo donde nosotros vivimos. Las cosas no son o no auguran bien
y vamos a esperar a ver qué ocurre. Por supuesto, lo más interesante está por ocurrir en términos de la nueva política en los Estados Unidos. Vamos a volver más adelante con más programación aquí en Perú 21 Televisión.